Bendiciones, hermanos, una vez más. Creemos que Dios es un Dios grande y maravilloso, en el cual podemos confiar aún en medio de las dificultades. Hoy vamos a seguir con la serie de Más allá de la iglesia. Creo con todo mi corazón que la iglesia es un medio de bendición para todas las naciones, y por esta razón quiero compartir con todos, contigo, con todos ustedes, cómo ser una iglesia de bendición. Compartiendo, esto es lo que me lleva a mí a tener la respuesta de compartiendo el mensaje de Cristo Jesús. El plan de salvación, mostrando al mundo el poder de Dios por medio del Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo, cuando nosotros depositamos nuestra fe en Él comienza a hacer cosas grandes y maravillosas a través de nuestra fe. Ser una iglesia de bendición va más allá de las cuatro paredes, porque tiene que ver con la vida diaria de cada uno de los que conformamos la iglesia, porque nosotros somos la iglesia. Y donde quiera que vayamos como iglesia, somos de influencia y somos de bendición. Y Dios quiere mostrar sus maravillas a través de su iglesia. Por eso te quiero llevar a esta porción de la palabra que está en Salmos 112. Los primeros 3 versos del 1 al 3, estos van a ser nuestros versos bases. Pero hoy vamos a mirar algunos de los versículos bíblicos, son muy profundos, porque no solamente son para un hombre que la recibe, sino que son para él y para su descendencia, para su generación, porque cuando Dios bendice a alguien, siempre incluye a su casa, siempre incluye a su descendencia, siempre incluye a sus generaciones y a toda su familia. Por eso nuestras generaciones serán de influencia en la tierra y nuestras generaciones serán poderosas en la tierra. Y también serán de bendición en la tierra, según lo que vamos a estar leyendo hoy en el Salmo 112, verso 1, el verso 2 y el verso 3. Si lo tienes listo, vamos a ir a esta porción bíblica maravillosa que nos va a llevar a escudriñar la palabra de Dios para poder así ser de bendición mientras estemos caminando sobre esta tierra. Dice así la hermosa palabra de Dios, el Salmo 112, 1 y el verso 2 y el verso 3. Dice así el verso 1: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. El verso 2 nos dice: su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. El verso 3 nos dice esto: bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Vamos a hacer una oración para pedirle a nuestro Dios que nos guíe, que a través de su Espíritu Santo nos dé las palabras que son necesarias para entender la palabra de Dios. Que sea el Espíritu Santo trayendo la revelación de su palabra hacia nuestras vidas. Padre, gracias por la oportunidad que me das de compartir tu palabra, por la oportunidad que me das, oh Dios, de compartir, Señor, estas porciones bíblicas tan hermosas, oh Dios, que cambian la naturaleza del ser humano. Porque el hombre, Señor, cuando mira, Señor, estas profundidades de la palabra tuya, Señor, cambia nuestra visión, porque comenzamos no solamente a mirar nuestra vida misma desde una perspectiva como tú nos miras, sino también podemos mirar a nuestras generaciones, también podemos mirar nuestro hogar transformado, podemos mirar, oh Dios, cómo nuestras vidas están siendo llevadas de victoria en victoria para la honra y la gloria de tu nombre. Señor, te pido, oh Dios, por cada vida que va a estar escuchando este mensaje, Señor, que tú, oh Dios, hables a su vida, hables a su mente, a su corazón.
Que sus vidas sean marcadas por tu palabra. Señor, que sus vidas sean, oh Dios, de bendición, Señor, donde quiera que ellos, oh Dios, caminen. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por la hermosa palabra que nos vas a dar este día. Porque a través de tu palabra vamos a recibir fortaleza. Vamos a ser formados conforme a tu imagen, Señor Jesús. Gracias, gracias. En el nombre de Cristo Jesús, y la iglesia de Cristo dice amén y amén. Bueno, qué tremenda promesa para el hombre o la mujer que califique en la moral de nuestro Dios o requisitos de nuestro Dios. Porque aquí nos dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. El deleitarse en los mandamientos de nuestro Dios no es cosa fácil, sino que es la intención de nuestro corazón, donde nosotros voluntariamente nos sumergimos en su presencia, nos sumergimos en la alabanza, en la adoración a Él, donde comenzamos a leer la palabra de Dios porque la lectura nos satisface. Vamos a las rodillas y oramos y sentimos su dulce presencia. Es cuando comenzamos a deleitarnos en los mandamientos de nuestro Dios. Por eso hay algo muy importante que debemos entender: que el hombre que va abriendo camino debe asegurarse de traer la bendición de Dios en su vida. Porque la misma bendición que traerá él a su vida será la misma bendición que pasará a sus próximas generaciones. Será la bendición que traerá a su casa, a su hogar, a su familia. Y esa bendición va a ser de impacto porque cambiará vidas. Y donde quiera que vaya esta persona será para dar a conocer el poder, las maravillas, los prodigios, las señales de nuestro Dios. Dios ya dio promesa o pacto de hacer maravillas a su siervo Moisés. Cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir por segunda vez las tablas del pacto, después de estar adorando al Señor, después de que estuvo él adorando y clamando a gran voz: Jehová, Jehová, dice que el Señor, nuestro Señor Jehová, dice que se puso delante de él, y ahí comenzó a hablar nuestro Dios palabras que iban a transformar la vida de Moisés. Aquí Dios hace un pacto de maravillas. Estas maravillas son tremendas bendiciones para su pueblo. Son tremendas bendiciones para toda aquella generación que era parte de Moisés. Si vamos a Éxodo 34, verso 10, es cuando ya Moisés adoró a nuestro Dios y ya Moisés está hablando con el Señor. Y el Señor le contesta y le dice en el verso 10 de Éxodo 34, dice: y él contestó. O sea, aquí empieza a hablar nuestro Dios y dice así: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa grande, tremenda la que yo haré contigo. Vamos a mirar un poco cómo esta bendición que es puesta delante de los ojos de Moisés iba a ser de impacto no solamente para la vida de Moisés, sino también para las naciones que iban a estar alrededor suyo. Ellos iban a ser testigos de lo que Dios iba a ir haciendo con su pueblo, con el pueblo que Dios había adquirido. Es por eso que qué bendición es ser parte de una generación que tiene la bendición de Dios.
porque somos bendecidos para bendecir. Dios derrama de su bendición en un pueblo que está dispuesto a ser de bendición. Dios quiere que nosotros seamos de bendición, que seamos una bendición también, pero también donde quiera que vayamos, que seamos de bendición. Mira, en estos tiempos hay muchas personas que están enfermas y nosotros podemos ser de bendición cuando ofrecemos orar por ellos y declararles a las personas que en el nombre de Jesús pueden ser sanos. Hay muchas personas sufriendo de ansiedad y podemos darles el mensaje de salvación donde van a poder encontrar ese descanso interno para que puedan poder conciliar los sueños por la noche. O sea, Dios quiere que el pueblo el cual Él ha escogido, en aquel tiempo era el pueblo de Israel, la generación de Moisés, pero en estos tiempos somos nosotros. Y Dios quiere que nos levantemos como una generación que es de influencia en esta tierra. Por eso en cada generación que se ha levantado, Dios ha levantado y sigue haciendo la invitación. Aun cuando las cosas no parecen ir muy bien, aun cuando existe lo imposible delante de nuestros ojos, existe una manera diferente, la manera de nuestro Dios. Esta porción que vamos a leer está en Josué, capítulo 3, verso 5. En la vida de Josué es la próxima generación que se levanta después de Moisés. Pero nosotros miramos que aún después de que esa generación había sido parte de los planes de Dios, cuando surge otra generación y aquí Josué comienza a ser llamado por Dios a liderar a este pueblo, Dios vuelve a hacer tremendas promesas. Y mira lo que dice Josué 3:5. Y nosotros podemos tomar esta tremenda enseñanza. ¿Qué debemos hacer ante lo imposible? Porque el pueblo de Israel estaba al otro lado del Jordán. Ellos tenían que cruzar el Jordán. Y en ese tiempo el Jordán era el río, uno de los más grandes. Entonces, si ellos se atrevían a cruzar, seguramente iba a haber pérdidas, iba a haber, ¿verdad?, pérdidas de personas, de tal vez de cosas, de animales. Pero mira lo que dice la palabra de Dios en Josué 3:5. Dice: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañanas maravillas entre vosotros. Entonces nos damos cuenta que el pacto que hizo Dios con Moisés de hacer maravillas en su pueblo, ese mismo pacto, esa misma promesa pasa a la generación que sigue. Y si tú lees la palabra, continúas, es verdad que al otro día el pueblo, cuando se santificó, dice la palabra de Dios que el Jordán se secó y pudieron pasar a pie en tierra seca. Así como cruzaron el Mar Rojo, así cruzaron el Jordán por tierra seca. Al otro día cruzaron el Jordán en seco y entrarían a ese terreno de bendición donde el Señor seguiría haciendo maravillas delante de sus ojos. Porque Dios es un Dios que siempre cumple sus promesas. Dios nunca se queda con nada. Ahora, nosotros tomamos esas promesas también, porque aún en el Nuevo Testamento se siguen mencionando las maravillas del Señor. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, en el verso 20, nos dice esto: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Si te das cuenta,
que como iglesia nos maravillamos del poder de Dios, pero es a través de la iglesia que Dios hará conocer sus maravillas a la humanidad. Así, de esa manera, la iglesia será de bendición. La iglesia, al momento, debes de saber esto, que la iglesia no son las cuatro paredes, la iglesia somos nosotros. La iglesia somos nosotros, y cuando salimos, donde sea que vayamos, al trabajo, al supermercado, a cualquier tienda, nosotros estamos expuestos a ser usados por Dios. Donde quiera que vayamos, ya sea compartiendo las buenas nuevas de salvación, o tal vez orando por los enfermos, o tal vez intercediendo por la ciudad donde vamos y miramos todo lo que está afectando ese lugar. Si Jesús fue un varón por Dios aprobado, con maravillas, con prodigios y señales que Dios hizo por medio de él, así también Dios hará maravillas, prodigios, señales y muchos milagros por medio de la iglesia. Mira lo que dice Hechos capítulo 2, el verso 22. Dice así la hermosa palabra de Dios, hablando el apóstol Pedro: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como nosotros mismos sabéis. Sabes de que las maravillas, los prodigios, las señales, los milagros, era una señal de que era aprobado por Dios, en lo que dice la palabra de Dios, para estar seguros de que Dios quiere que la iglesia sea de bendición en esos tiempos. Mira lo que dice Gálatas capítulo 3 verso 5, hablando ya del tiempo de la gracia, hablando de la iglesia, porque todavía nosotros estamos en la dispensación de la gracia. Y el evangelio que trajo nuestro Señor Jesucristo es el evangelio que ahora estamos predicando, es el evangelio que ahora estamos viviendo. Dice así Gálatas 3:5: ahora pues, ¿qué os suministra el Espíritu? Dice pues, aquel pues, discúlpame hermano, aquel pues que os suministra el Espíritu, que es nuestro Dios, y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Claro que por el oír con fe, porque a hoy lo que mueve la mano de Dios, el poder de Dios, es nuestra fe. Esa es la razón por la cual podemos mirar y estar seguros que en el tiempo o la dispensación de la iglesia o la dispensación de la gracia, sigue en pie la promesa o el pacto que Dios hizo con su siervo Moisés, de dar a conocer el poder de Dios a través de su pueblo, que ese pueblo que en aquel tiempo eran los israelitas, pero que ahora es la iglesia. La iglesia tiene, digamos, este privilegio de dar a conocer el gran poder de Dios ante la humanidad. Donde quiera que vayamos, los vecinos pueden ser testigos de que Dios está con nosotros y que la iglesia ha sido aprobada por Dios por las maravillas, por los milagros, por las señales que existen en medio de ella. Entonces la iglesia glorifica a Dios con las maravillas y los prodigios y las señales, y al mismo tiempo la iglesia es de bendición. ¿Sabes cómo podemos saber que hoy es el tiempo de la gracia? Porque aquí en Gálatas el apóstol Pablo claramente está hablando acerca del tiempo de la iglesia.
Es el tiempo de la gracia, donde el Espíritu es quien está en control y tiene el control. Por eso que las maravillas y los prodigios y todas las señales glorifican a nuestro Señor Jesucristo. Y también nos ayudan a nosotros a poner los ojos en Él. Cuando miramos milagros que acontecen, glorificamos a nuestro Señor Jesucristo. Ponemos nuestra mirada en Él, porque Él prometió que cosas mayores aún sucederían para aquellos que iban a creer en Él. Esa es la razón por la cual ahora podemos nosotros tener la seguridad que cuando hemos mirado milagros, cuando hemos mirado prodigios, señales de personas que se han sanado, es porque la bendición de Dios está sobre su iglesia. Y no solamente el mundo exterior es impactado por el poder de Dios, sino que también la misma iglesia se deleita, se admira, se goza cuando Dios hace cosas grandes y maravillosas. Mira lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dios desea que su iglesia sea de influencia aquí en la tierra, que su iglesia sea de impacto, que no solamente nos quedemos en nuestras cuatro paredes, sino que vayamos más allá de la iglesia a llevar el mensaje de salvación. Aquí en el libro de Hebreos nos aconsejan que pongamos los ojos en nuestro Señor Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe, el cual dice que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Sabes de que el poner el gozo es porque delante de él, después de su muerte, después de su resurrección, vendría la gloria para la iglesia. Y él se sentaría, como dice la palabra, en el trono, a la diestra del trono de nuestro Dios. Por eso dice que menospreció el oprobio, menospreció todas aquellas acechanzas, las malas palabras, despreció todo aquello que le iban a hacer aquellos hombres. No les tomó importancia, porque sabía que después de ese sacrificio se iba a levantar una iglesia maravillosa que iba a alcanzar las generaciones hasta hoy en día del 2020. Y no importa lo que esté pasando en el mundo entero, no importa lo que esté pasando esta pandemia, Dios sigue con sus pactos, con sus promesas todavía en pie. Y yo creo en mi corazón que después de que todo esto pase, la gloria de Dios será visible delante de nuestros ojos, porque va a haber muchos milagros que tal vez todavía no los conocemos, pero cuando nos comencemos a reunir nuevamente en este lugar, vamos a proclamar lo que Dios ha hecho, cómo Dios nos ha guardado. Hoy en este día, en mi trabajo, nos dieron la noticia de que hubo personas que fueron contagiados, que salieron positivos del coronavirus. Y todas esas personas en una compañía que llegó a trabajar ahí, pero hoy este día no llegó ninguno, porque el día de ayer una persona salió contagiada. Lo que me lleva a mí es que cada día yo me pongo bajo la gracia de mi Señor Jesús, que aquel un día que me dio una eterna salvación me puede guardar de los momentos más difíciles por los cuales yo camine sobre esta tierra. Y es por eso le doy honra y gloria, porque aún en medio de los momentos más difíciles, nosotros podemos tener
como hijos de Dios, esperanza y seguridad y paz en nuestro corazón. Por eso una iglesia de bendición es la que se deleita en seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia de influencia es la que tiene la unción y donde sea que vaya habrá maravillas y milagros. La iglesia de influencia siempre hará influencia donde quiera que vaya. Dios anhela que seamos esa iglesia de influencia, que seamos esa iglesia de bendición, que podamos llevar las buenas nuevas de salvación, no solamente a nuestras familias, sino a nuestros trabajos, a donde quiera que vayamos. La humanidad sea impactada por la iglesia. Porque las promesas de Dios, así como Dios le prometió a Moisés e hizo pacto de hacer maravillas que no se ha hecho en ningún otro pueblo, en ninguna otra nación, si solamente en el pueblo de Dios. Dios va a traer sobre su iglesia la bendición y va a derramar de su bendición sobre su iglesia para que el mundo mire y sea testigo del poder de Dios. Quisiera que orásemos juntos. Hoy vamos a orar como iglesia para que anhelemos la bendición de Dios. La semana pasada te estuve hablando acerca de la falta de perdón. Quiero decirte que Dios es un Dios que nos quiere sanar. Que si no somos sanos no podemos ser de bendición. Porque me he dado cuenta que hay heridas tan profundas que han marcado o han dañado la iglesia. Y es por esa razón que yo creo que la iglesia debe sumergirse en la presencia de Dios para buscar la unción, el poder de Dios, para que donde quiera que vaya caminando, la gloria de Dios se manifieste sobre sus vidas. Vamos a cerrar tus ojos. Vamos a pedirle al Señor que transforme nuestras vidas, que el pacto que Él hizo con su siervo Moisés, con el pueblo de Israel, que esa misma promesa nos alcance a nosotros, pero también que alcance a nuestras generaciones. Que nuestras generaciones sean de impacto, que sean de influencia en esta tierra. Gracias, Señor Jesús. Señor, queremos ser esa iglesia de bendición. Señor, queremos ser esa iglesia que comparte las buenas nuevas de salvación. Señor, queremos ser esa iglesia que va más allá de estas cuatro paredes, siendo de impacto, Señor, a las vidas, a los matrimonios, a las familias. Queremos ser esa iglesia de influencia, oh Dios. Señor, que la unción, Señor, de lo alto venga sobre nuestras vidas para impactar, oh Dios, para poder influenciar sobre las familias de la tierra. Señor, queremos ser esa iglesia que prepara las próximas generaciones, oh Dios. Porque nuestras generaciones también serán de bendición. Porque nuestras generaciones también serán de influencia. Porque nuestras generaciones también serán una bendición, oh Dios. Gracias, oh Dios, por la palabra, por la bendición que has derramado sobre tu iglesia, oh Dios. Señor, porque no has, Señor, puesto límite, oh Dios, a tu bendición sobre nuestras vidas. Señor, la vida se ha derramado, Señor, la bendición se ha derramado sobre tu iglesia, oh Dios. Señor, nos has dado, Señor, bendición en abundancia. Señor, gracias, oh Dios. Oramos por los pastores, oh Dios. Oramos por la protección de tu iglesia. Señor, oramos por el liderazgo de la iglesia. Oramos, oh Dios, por nuestras generaciones. Siempre, Señor, trae protección sobre tus generaciones, oh Dios. Señor, que las generaciones que tú nos das son tuyas, oh Dios. Señor, que nuestras familias, Señor, te pertenecen, oh Dios. Señor, que nuestros hogares también te pertenecen, Señor.
Por eso, Señor, te pedimos que tú traigas la protección, oh Dios. Señor, que traigas avivamiento en nuestras vidas, en nuestros corazones. Trae el avivamiento, trae el fuego, oh Dios, sobre nuestros corazones, oh Dios, para anhelar más de ti, para conocer más de ti, oh Dios, y para que cuando vayamos caminando, oh Dios, Señor, podamos ser esa iglesia de influencia, Señor, que impacte, oh Dios, los hogares, las familias, Señor, de esta tierra, oh Dios. Te pedimos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, y que a través de tu Espíritu Santo, oh Dios, que está obrando en nuestras vidas, que tu Espíritu Santo venga, oh Dios, y tome nuestras vidas, oh Dios, y comience a darle dirección, oh Dios, Señor, para hacer cumplir, Señor, tus planes, Señor, tus propósitos. Señor, gracias, Señor, porque más allá de la iglesia es donde nuestras vidas, Señor, darán a conocer tu palabra. Nuestras vidas darán a conocer, oh Dios, tu poder, tus maravillas, tus prodigios, Señor, tus milagros, oh Dios, tus señales. Gracias, oh Dios. Señor, bendigo a tu iglesia. Señor, que la iglesia laica, oh Dios, reciba impartición de tu palabra, que la bendición vaya sobre sus vidas, oh Dios. Sopla, Señor, sopla, oh Dios. Señor, que los huesos secos, Señor, reciban vida, oh Dios, aliento de vida en el nombre de Cristo Jesús. Señor, derrama de tu gloria, de tu bendición sobre sus vidas. Gracias, oh Señor Jesús. Gracias. Gracias por todas las cosas que tú has hecho, Señor, y las que seguirás haciendo. Bendecimos, oh Dios, tu grande nombre, Señor, porque tú mereces toda honra, tú mereces toda gloria, tú mereces toda exaltación. Toda adoración, oh Dios, es para ti, Señor, porque tú eres mi Salvador y tú eres mi Dios, Señor, y nadie como tú. Tú eres el único, Señor, que merece toda alabanza. Maravilloso Jesús, gracias, es dulce Espíritu Santo, porque a través de ti podemos hacer la obra en esta tierra. Guárdanos y protégenos en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Cristo dice amén, amén y amén. Bueno, hermanos, Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es grande, Dios es un Dios de pactos, como dice la palabra de Dios. Hizo un pacto con su pueblo, que Él iba a hacer grandes maravillas y las hizo. Pero todas esas promesas también pasaron a la iglesia y aún sigue haciendo grandes cosas por su iglesia. Espera lo que Dios hará a través de ti, porque tú eres la iglesia de Cristo Jesús. Él pagó un alto precio. A Él no le importó el oprobio, lo pasó por alto, no le tomó importancia, porque sabía que después se iba a levantar una generación, así como lo eres tú en este tiempo, que iba a dar honra y gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias al Señor porque nos permite exponer su palabra una vez más. Que Dios te bendiga y que tengas una hermosa semana para la honra y la gloria del Señor Jesucristo. Recuerda siempre que Dios te ama y que ha dado a su Hijo unigénito para que tengamos vida, y el Espíritu Santo que llega a nuestras vidas para guiarnos. Hermano, gózate en el Señor, sigue leyendo la palabra de Dios, sigue orando, sigue doblando tus rodillas, sigue buscando de Él lo que esa paz que todos anhelamos, que solamente se encuentra a los pies de Cristo. Que tengas una hermosa semana, que Dios te bendiga ricamente. Amén y amén. Bendiciones.